Oye, Xavi, vamos a hablar Eh, de Nunca serás inocente. exacto. Menudo novelón que te has marcado porque me ha encantado y no sé si te dice la gente que, bueno, que te has superado con este. Bueno, me han dicho un poco de todo, como siempre. La verdad es que cuando los libros llegan a la gente, cuando todos los escribes se publican, cada uno bueno, lo que quiere, lee lo que quiere, ¿no? Y eso también es lo bonito. Y la verdad es que las críticas están siendo muy buenas y algunas personas sí que han dicho que ven una evolución. Yo sé que la veo y creo que es algo natural porque espero que siga evolucionando cuando escriba. Pero sí, estoy muy contento con el resultado y te agradezco que me digas eso. Xavi, ¿qué tiene Barcelona y el siglo XX, concretamente en la época en la que tú desarrollas tus dos novelas, para que la segunda tenga el mismo escenario y, bueno, el mismo tiempo, más o menos, ¿no? Que se desarrolle en los mismos años. Pero, por un lado, creo que la Barcelona de ese momento es apasionante. Hay temas y temas y temas y suceden muchísimas cosas continuamente. Aparentemente no parecen cosas importantes, no hay una guerra civil, sí que hay que salir la Semana Trágica, la huelga de la canadiense, pero como parece que no hay algo así como muy estructural o algo como muy importante, pero realmente pasan tantas cosas que encontramos una ciudad en ebullición cultural, social, política, a todos los niveles. Y aparte también yo creo que a veces la escritura o los temas te llegan, ¿no? Y de alguna manera la avenida, el paralelo, mi primera novela me llevó en una exposición y yo, documentándome para la primera entré en todo el mundo del pistolerismo y ya decidí también quedarme porque de momento estoy cómodo y creo que hay todavía muchas más cosas que contar. Ocurriendo en las mismas fechas y en Barcelona, era inevitable que nos cruzáramos con alguno de que otro personaje de tu primera novela, ¿no? ¿Ha sido un bonito homenaje o es que te cuesta despedirte de ellos? Eh, Seguramente las dos cosas a la vez. Eh, Me parecía extraño estar en este mundo y no referenciarlo, ¿no? Y incluso hay algún personaje con cierta relevancia que tiene más peso en la segunda, o sea, que tiene cierta relevancia en la primera que tiene más peso en la segunda. Y también pensaba que era un bonito homenaje que aparecieran algunos personajes de los que el lector que haya leído la primera pues puede reconocerlos y es un guiño también hacia ellos y ellas, o al revés, si no has leído la novela y ves primero la segunda y luego la primera, pues a lo mejor luego reconoces, ¿no? O descubres su historia en otra magnitud y en otro momento. Yo que he leído las dos, sí te reconozco que para mí ha sido muy bonito volverme a encontrar esos personajes y he disfrutado porque te recuerda lo bien que lo pasé con la primera, ¿no? Lo que sí quería comentarte es que tú me expliques si esta es una novela de sindicalismo, bandas y pistolas o algo más. Siempre, siempre cuando me preguntan esas cosas me sale como un punto humilde, pero realmente, como mucha gente con el que he hablado, me dicen que esta novela es muchas novelas en una. Yo no sé si soy la persona para decir eso que lo decidan los lectores, ¿no? Y las lectoras, pero yo creo que es una novela que va ambientada en un momento histórico y que describe lo que tú muy bien acabas de relatar, un fenómeno histórico, es un fenómeno social, pero también creo que es una novela que habla sobre la masculinidad, sobre el amor, no solo el amor romántico, sino también el amor fraternal hacia los padres. Pero también es una novela que habla sobre los retos y sobre cómo gestionamos las emociones y cómo gestionamos pues, incluso nuestros traumas, ¿no? El protagonista tiene un trauma muy fuerte, que no es lo habitual, pero bueno, eso lo condiciona mucho, ¿no? Y el lector y la lectora vivirán un viaje con él a través un poco de lo que va descubriendo, también lo que va entendiendo que es un hombre y que no. Y bueno, hay como diferentes capas, yo creo. También está el personaje de Pera, que no quiero hacer ningún spoiler, pero también hay otro tema que se trata y que ayuda también mucho al viaje tanto de los dos hermanos, los protagonistas, de Mateo y de Gabriel. Entonces, bueno, yo creo que hay como varias capas en esta novela. Espero que los lectores y las lectoras estén de acuerdo cuando la lean. ¿Te ha llegado a obsesionar esa facilidad para portar un arma? No sé, porque es que en algún momento creo que cuando hablas de las pistolas parece que las personalizas, le das su nombre, le das su apellido, su creador. La verdad es que el mundo de las pistolas en sí no me interesa nada. Es así entre tú y yo. pero, pero claro, cuando te puedes documentar, en verdad es interesante porque
bueno, aprendes que unas armas sirven para una cosa, otras para otra. Un personaje como, por ejemplo, tan grande como y tan alto como es Mateo, que se obsesione por una persona tan pequeña, pues me parecía como curioso, porque eso también pasaba, ¿no? Y también creo que era un poco un acorde, ¿no? Mateo va aprendiendo sobre armas a medida que avanza su vida y se mete más en el mundo del pistolerismo, y también pensaba que era interesante pues explicarlas y darles como un toque diferente para que el lector no se aburra cuando hay una descripción de una pistola muy concreta, ¿no? No sé si eso cuadra bien, pero la verdad es que nunca me ha traído mucho, pero es como todo, ¿no? Te metes en una época y te metes en el personaje y ya como que vives como él y ya casi que piensas como él cuando escribes. Y quizás de ahí ha salido lo que tú comentabas. Estamos hablando de una Barcelona que comentas en la novela que estaba en esos momentos en guerra constante y lleno de balas perdidas, ¿no? Tan mal estaba la cosa porque en tu primera novela pues está la Semana Trágica y las luchas obreras, pero no parecía que estuviera tan mal. Siempre digo que cuando haces este tipo de preguntas, para que se entienda un poco cómo estaba Barcelona, de ingobernable y de revoltosa, y desde el punto de vista más o menos positivo, porque a pesar de que estoy de acuerdo con la violencia de ninguno de los bandos, sí que era un momento de mucha convulsión social y de mucha lucha obrera por un mundo mejor y por no ser tan explotados, ¿no? Pero al final, cuando Primo de Rivera da golpe de Estado, él es el capitán general de Cataluña, y entre muchos otros motivos entiende que esto o es con una dictadura o es muy difícil de controlar. Evidentemente no estoy para nada de acuerdo con lo que hace Primo, pero me parece significativo de cómo estaba la situación aquí. Era una situación convulsa, pero también, por un lado, evidentemente habrían sindicalistas con mala leche y con mala idea, pero también es verdad que tanto la patronal como la policía jugaban a un juego muy sucio contra cualquiera que se expusiera por delante, ¿no? Había mafias, había comisarios corruptos, como se descubre en la novela, comisarios tipo Villarejo, pero con armas y con bandas. Que esto de momento este señor no ha salido, pero ya veremos si también salen con las alertas. Entonces, claro, era una situación de espiral violenta. Y hay un personaje, Cohen, que lo dice al principio, ¿no? Esto es una espiral que va subiendo, subiendo, subiendo. Y imagínate que tú eres obrero, eres sindicalista y de repente no están matando a tu hermano, pues a lo mejor coges un arma y a lo mejor empiezas a matar, y a lo mejor matas a un policía, que también matas a un hermano o a un primo o a un amigo de no sé quién, y el odio va subiendo, ¿no? Exponencialmente. Entonces, esa es la Barcelona del momento, con cosas buenísimas, ¿eh? Pero esta es una realidad, y creo que es una realidad interesante de mostrar, ¿no? Porque viendo en tu novela aparece una pandemia de gripe, huelga, peleas callejeras. Cambiamos las fechas y casi se podría confundir con algunos momentos de estos años en los que hemos vivido, ¿no? ¿Lo has llegado a pensar? Totalmente. Y ya tuve esta sensación de la primera, porque recuerda que aparte, por ejemplo, la epidemia de la gripe española tiene como más peso en la primera, ¿no? Hay muchos temas muy paralelos. Yo creo que han pasado 100 años, que hemos evolucionado mucho en muchos temas, pero que hay mucho camino por recorrer todavía, por ejemplo, tanto en el tema de la mujer como en el tema social, como en el tema de determinados colectivos sociales que están explotados laboralmente. Eh, Son temas que están en la sociedad, es algo que no hemos resuelto todavía, y que, bueno, cuando miras atrás y ves lo que tuvieron que luchar muchas personas por conseguir, por ejemplo, las 8 horas laborales que hoy en día damos por descontado, pues piensas, ostras, tenemos unos privilegios, o no unos privilegios, mejor dicho, unos derechos laborales que son más frágiles de lo que nos pensamos, ¿no? Ahí entiendes también un poco de dónde venimos y muchas cosas tanto de la ciudad como de la cultura quizá de la calle aquí de Barcelona, como me refiero a la cultura más picaresca, ¿no? O este universo que a veces, bueno, pues cuando tomas distancia y aprendes un poco cómo éramos hace 100 años, pues en los 300 vas entendiendo más, ¿no? Pues la manera, cómo se ha construido esta ciudad y el país en general, ¿no? O como dicen los obreros en tu novela, ¿no? Un traje de pana cuesta 40 pesetas, no, 80 pesetas y ellos cobraban 40, ¿no? Claro. Es que una de las paradojas, sobre todo de todas las personas que se dedicaban a la fabricación textil en fábricas, es que muchos de ellos no podían comprarse lo que producían. Entonces,
trabajaba muchas horas y sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, como que se fabrica tanto para Europa, pues doblando turnos, las fábricas no paraban 24 horas y con condiciones muy malas. Uno de los grandes problemas, sobre todo, era la seguridad en las fábricas, es que la gente se lesionaba continuamente, se les podía llegar a cortar un brazo, podían llegar a morir y hasta los años 20 que empiezan diferentes medidas, no había ningún tipo de compensación. Ibas a la calle, te quedabas sin un brazo y ya no podías trabajar. Y eso era bastante complicado seguramente. Nunca serás inocente es la historia de Mateu y Gabriel, dos chicos que se quedan, bueno, se quedan huérfanos, digamos, solos en el mundo, con muy pocos años, y los recoge su tío, se van a vivir con sus tíos, y ya cuando tienen una edad, después de estar callejeando, entran a trabajar en una fábrica por una situación que ocurre que gracias a ella entran a trabajar en la fábrica, ¿no? Mateu es un personaje muy potente, Gabriel también, y yo te quería preguntar, siendo los dos personajes tan potentes que cualquiera podría haber triunfado como protagonista, ¿por qué Mateu y no Gabriel? Porque la visión de Mateu yo creo que de alguna manera me permitía hablar de más temas, justo que es lo que hablamos hace un momento, ¿no? Gabriel es un personaje que yo te amo y que me gusta muchísimo, pero sí que representa un poco tanto el tipo prototipo de hombre de ese momento como alguien como muy visceral, que a pesar de que puede ser muy... puede tener su punto de honor, puede tener su punto de... Todo el mundo puede empatizar con él, puede tener su punto de brillantez. No deja de ser alguien que, aunque también evoluciona, que está mucho más metido en los parámetros de la época, ¿no? Y siempre cuando se hace novela histórica hay un punto de reflejo con la realidad y un punto de presentismo, ¿no? Y Mateu, tal y como lo empieza a construir, y justamente por ser el testimonio de ese hecho que nos traumatiza a los dos, pero que Mateu lo ve directamente, hay algo que me permite construirlo algo diferente, algo más avanzado. Él tiene que ir un paso más allá de muchas cosas de la vida para poder asumir lo que le ha pasado y lo que ha visto y sobre todo la culpa que arrastra. Él arrastra una culpa muy fuerte, que luego se descubre al final de dónde viene y cómo ha sido en realidad, ¿no? Lo que ha pasado. Entonces me permitían pues, crear un personaje que para mí es más profundo y que te permiten más reflexiones. Y ya no solo me refiero al nivel personal de él como construcción de personaje, sino todas las reflexiones que hace sobre la guerra, sobre el conflicto, sobre la violencia. Yo no sé si Gabriel las hace. Gabriel es más de la idea política, del momento y del impulso, ¿no? Y eso me interesaba más este otro narrador. Pero sí, los dos son personajes que para mí son muy interesantes y también por eso también Gabriel tiene tanto protagonismo en la novela, ¿no? Es que nunca serás inocente, la historia es tremenda, está cargada de detalles, detalles muy interesantes y bueno, los personajes, para mi gusto, son geniales porque desde los protagonistas a los secundarios están muy bien desarrollados y si algo me ha gustado es que me ha costado juzgar a los personajes, su comportamiento y sus acciones porque no son tiempos fáciles y la verdad es que yo no sabría cómo actuaría si estuviera en su pellejo, ¿no? Pero sí, hemos hablado de los principales, como te decía, los secundarios son muy potentes también. Y hay alguien que me llama mucho la atención. Yo te digo mi preferido y es Paco. ¿Tú tienes alguno quitando a Gabriel, por ejemplo, que decías que te gustaba mucho? Bah, qué difícil. Porque la mayoría, incluso Josep, les tengo cierto cariño. Yo diría que, no sé si Paco es mi favorito. A mí me gusta mucho un poco la tríada protagonista, aunque Pera es menos protagonista que Gabriel y Mateu, pero ahí ese trío, esa banda original, me gusta mucho. Me gustan personajes como Cristina, me gustan mucho personajes como Mireia, creo que dan como contrapuntos a la visión de Mateu, ¿no? Desde la época y desde un punto de vista femenino. También me encantan los tíos. Y escoger me costaría un poco, porque creo que he intentado, yo creo que también cuando creo un personaje intento enamorarme de él o de ella, ¿no? Y que tengan su función, y que tengan su historia, que tengan su vida, aunque tengan una trama pequeña, que tenga como un trasfondo, ¿no?
Entonces me costaría mucho elegir. Y Paco a mí me encanta, pero sí que es el personaje que me queda un poco más lejos, quizá, a mí. Pero que encontraba que necesitaba mucho para que Mateu tuviera un referente con el que canalizar un poco su manera de ser, ¿no? Yo creo que el momento en el cual Mateu conoce a Paco, creo que es un punto de inflexión para Mateu, muy importante en la novela y que creo que a mí me encantó, ¿no? Esos capítulos. Lo que sí, quería preguntarte, tengo curiosidad, y es el martillo, se puede decir que es quizás el malvado de la historia, ¿no? Ajá. ¿Fue un personaje real o está basado en alguien en concreto? Mira, está basado en dos personajes que se mencionan en la novela, bueno, en dos figuras históricas, mejor dicho, que se mencionan en la novela. Uno es Bravo Portillo, ese comisario que desaparece en el 19 porque lo matan, y que fue, yo siempre lo comparo directamente, muy directamente con Villarejo, porque, bueno, son las cloacas de una ciudad, en el caso de Villarejo de un estado, y que son personajes relacionados con el AMPA, con el poder, que al final acaban siendo bastante deleznables, ¿no? Y luego hay otro personaje que es el Barón Poning, que es incluso ya la idea del Barón, ya la también la cogí de ella, que era un tipo que tampoco se sabe muy bien el origen del todo, que se hizo pasar por alemán, que montó, cuando Bravo Portillo muere, él de alguna manera hereda la banda negra que crea Bravo Portillo de pistoleros que básicamente se dedican a matar a sindicalistas, ¿no? Pero también es un personaje muy oscuro, que al final lo acaban echando porque, bueno, es un jeta y al final, como todos, hacían cosas tan inteligentes como atacar a un patrón haciéndose pasar por sindicalistas y luego les ofrecían su protección para que no se volviera a pasar. Entonces, claro, al final los acaban pillando, ¿no? De alguna manera, en todas esas tretas. Y también seguramente tendrá un punto de anido del gobernador, que es un capitán general, que es un militar, porque son personajes que se van sucediendo con diferentes niveles de poder en la ciudad, pero que al final vienen a representar un poco la represión por la represión, el poder por el poder y la guerra sucia, ¿no? del poder. Xavi, hemos hablado de hombres, pero también la novela está plagada de mujeres y sería injusto no hablar de ellas, ¿no? Son mujeres muy fuertes las que aparecen en la novela, pero ¿estas mujeres en la realidad eran así, ¿no? O hay un poco de ficción en... ¿Cómo era el papel de las mujeres en esos momentos? A ver, el rol general de la mujer en la sociedad de ese momento no es un papel tan activo quizá como el que tienen algunas de las mujeres que podemos ver en la novela. Es el general, es decir, la mujer no tiene representación social, política, no tiene en general independencia económica, depende de su padre, su hermano o su marido para cualquier cosa, incluso para viajar, y muy pocas trabajan, no tienen algo que decir. En los gobiernos sucesivos no hay mujeres, y las decisiones importantes que afectan a la sociedad no participan casi mujeres, ¿vale? Dicho esto, sí que hay muchos personajes femeninos históricos que destacan por ser diferentes. Ya en la primera vimos a Elena Jordi o vimos quizá a Raquel Meyer ya desde el punto de vista artístico, pero sí que hay muchas mujeres que forman parte de grupos de acción anarcosindicalistas. Por ejemplo, el Cristina está basado en un personaje real que se llamó Libertad Ródenas. No tiene nada que ver el personaje, lo que acaba sucediendo con el personaje de la historia, pero sí que es una figura que era un poco el ancla y la estratega de una de las bandas que lideraba su hermano, que se llamaba Progreso Ródenas, y que fueron una de las bandas más relevantes, y Libertad fue encarcelada, fue incluso maltratada para sacar la información, y era uno de los más importantes del momento, ¿no? También es verdad que dentro de la burguesía hay personajes más libertinos y con ideas más abiertas, como puede ser Mireia. Son excepciones y muchas de ellas se dedican al feminismo activamente. No son movimientos tan importantes como, por ejemplo, el inglés, el sufragista inglés, que consigue una final de sufragio más o menos intermedio en el 18 y luego a finales de los 20 el universal, pero que sí que tienen una cierta relevancia en la ciudad y que abogan mucho por culturalizar a la mayoría de las mujeres, crean bibliotecas para ayudar a la mancomunidad. Bueno, hay todo un movimiento que estas personas, estas mujeres en esta novela es lo que intentan reflejar, ¿no? Que a pesar de que la realidad, pues como está construida la sociedad era una, habían
mujeres que sobresalían en cualquier ámbito y que rompían un poco el molde. Y también me interesaba reflejar un poquito esto, ¿no? En el caso de Mireia, al final, por trama y por cómo entra en la historia, no he podido explicar tanto lo que te acabo de comentar, pero sí que a través de su visión un poco progre, entre comillas, a que me entienda, de lo que puede ser el momento, y para ser una mujer, pues también deja un poquito de huella de esta otra realidad que también existía, ¿no? Y Xavi, ¿sufre uno con sus personajes? Mm, te lo pregunto porque ¿sufre uno tanto con sus personajes como yo he sufrido con los tuyos cuando tú los has creado? Porque le das al pobre de Andreu, está uno, de Mateu, perdón, está uno deseando que le pase algo bueno, ¿no? Mira, con el protagonista, tanto con Mateo como con Francisca de la primera, no se sufría tanto porque yo me meto mucho en ellos, ¿vale? Sí que quizá con los secundarios sufro más. Hay alguna muerte, sobre todo al final, que pensé mucho si llevarla a cabo o no, y al final me iba bien y creo que era lógica dentro de la historia, aunque muy injusta. Y claro, cuando incluso a veces sufro más por Montserrat muchas veces, o por Javier, porque supongo que también el hecho de escoger un narrador en primera persona hace que te empatices mucho más con el protagonista, y no sé si sufres, estás ahí, ¿no? En la historia, pero sí, claro que sí, y sufres doblemente, un poco por lo que les pasa y también un poco por construirlos, o sea, un poco lo que te decía antes, ¿no? Intento siempre que tengan un brillo, que tengan una entidad propia, que incluso pudieran ser posibles protagonistas de su propia novela, ¿no? No todos, pero sí la mayoría que tienen un poco de relevancia. Y eso también a veces me vuelve un poco obsesivo, a mí personalmente, cuando estoy creando. No, no, es que podrían ser, como se suele decir, ¿no? Bueno, tú que sabes del mundillo, ¿no? Un spin-off, ¿no? De cada uno podría ser. Pues sí, podría ser perfectamente, justamente por lo que te digo, ¿no? Porque creo que intento dejar entrever que hay universos muy interesantes en cada uno de ellos, y exploto solo los que me van bien para la historia. Pero, por ejemplo, y eso no va a suceder, ya te lo digo ahora, ¿no? Pero tal y como acaba Gabriel la historia, hay una continuación ahí posible de muchas de las cosas que él plantea, o incluso con Cristina mismo, o con otros personajes. Así que sí, es un poco la intención. No sé si lo consigo siempre, pero me parece interesante para que justamente luego termine con ese combo de personajes que son interesantes, ¿no? Y que al final son lo que construyen una historia. Xavi, Nunca serás inocente es un título potente y duro, ¿no? En contraposición con tu primera novela, que se titulaba La Avenida de las Ilusiones, ¿no? Que es más positivo. ¿Qué se esconde detrás? ¿Qué hay detrás para finalizar, qué hay detrás de este título? Pues mira, dudé mucho sobre cómo llamar esta novela. Y eso ya lo he comentado alguna vez. El primer título que tuvo esta novela es, o fue, mejor dicho, La ciudad de las trincheras invisibles. Porque de alguna manera también me conectaba con la avenida. También es verdad que es una ciudad que está atrincherada, pero con las trincheras invisibles. O sea, hacía referencia también a novela histórica, a la parte bélica de la novela, pero no me acababa de convencer. Porque creo que no expresaba el alma de la historia, ¿no? El alma de la historia es Mateo, y su conflicto, hay muchas tramas paralelas, su conflicto principal es alguien que no sabe amar, alguien que aprende a amar con la novela, pero alguien que también aprende a ser como un hombre, aprende a luchar, aprende muchas cosas, ¿no? Y a pesar de eso, tanto el protagonista nunca él se sentirá inocente por todo lo que sucede, es decir, el motor de la historia, lo que hace que él se sienta mal, él nunca se sentirá inocente por lo que ha hecho. Y luego ya lo que hace después tampoco que hace muchos spoilers, ¿no? Tampoco lo lleva a sentirse en un momento inocente. Pero es que el resto de personajes tampoco, y creo que te posiciones donde te posiciones en toda la historia. Imagínate que alguien diga, pues yo estoy de acuerdo con la patronal y con lo que hace, o yo estoy de acuerdo con la policía, o yo estoy de acuerdo con Sindicato Libre, da igual donde te pongas, nunca serás inocente, porque todos son criminales al final. Podrás justificar más las ideas de algunos u otros, y ahí ya no me meto en el mundo político, ¿no? Pero
la acción de matar, robar, perseguir, manipular, hacer moving, eso lo hacen todos, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que tú has sintetizado ese fenómeno, ¿no? El fenómeno del pistolerismo. Yo creo que cualquier persona que esté involucrada en el pistolerismo nunca será inocente. Y esto a pesar de que puedas llegar a comprender más a un bando u otro o puedas llegar a justificarlo más, ¿no? Al final, quizás ciertas acciones ilegitiman tus argumentos, ¿no? Por muy válidos que sean. Totalmente. Es uno de los dilemas del personaje. Y es algo que Mateu siempre recrimina a Gabriel, ¿no? Que al final tú tienes ideales que pueden ser muy buenos, pero miedo a lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, la historia de la humanidad ha sido eso. Es decir, hemos estado siempre en conflictos, en guerras. Hoy en día estamos aún metidos en una guerra mismo en Europa. Quiero decir, eso no justifica que tenga que perpetuarse. Pero bueno, al final todos tenemos que un poco dar... explicar y justificar nuestros actos, ¿no? Y algo también de lo que reflexiona el personaje protagonista es, ostras, al final tampoco tenemos que ser herederos de lo que hacen nuestros padres o de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Pues nosotros somos responsables de cambiar el presente, por mucho que hayamos sufrido o por mucho que hayamos bebido de una ideología o de un odio ya intrínseco en nuestro sector social, ¿vale? Entonces, bueno. Pues Xavi, ha sido un verdadero placer hablar contigo de esta novela, que ya te digo, es un novelón, nunca serás inocente. Muchas Y gracias. no te engaño si te digo que es que te has convertido en uno de los escritores que tras leer tus dos novelas espera uno con ansia es su siguiente trabajo, ¿eh? Ay, pues te lo agradezco mucho y ya estoy en ello y se publica en 2024, así que espero que también te guste, a ver qué opinas de la siguiente. Ah, bueno, pues no te voy a preguntar para no ponerte en un apuro, pero ya sea de esta época que he disfrutado y he descubierto muchísimas cosas, y ya sea de otra aventura nueva en otra época o en otros años o en otros ambientes, te digo a ti que si son como esta, es de lectura obligada, vamos. Pues muchas gracias, te lo agradezco. Sí que te puedo decir que no me voy mucho de la época, pero bueno, ya poco a poco iremos contando primero, aparte que las estoy escribiendo todavía, iremos contando cuando llegue el momento. Ya te veo que te has quedado prendado de la época. Sí, pero ya seguro que es la última, porque faltaba una pata de este universo. Vale. Y ya veréis. Pues nada, Xavi, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y muchas gracias por esta entrevista. Nada, a ti, un saludo.